Cultivos en fajas. Consiste en preparar transversalmente a la pendiente un espacio de terreno y sembrar cultivos limpio, que requiere en deshierva periódica y otras labores de remoción del suelo, intercalados con cultivos densos o de cobertura. Cultivo protector. Diseño. El ancho de las fajas está en la función de la pendiente del terreno, las características físicas del suelo, la intensidad de la precipitación y la velocidad y dirección del viento. Proceso de instalación. Primero se determina el ancho de las fajas y los cultivos a sembrar. Se establece la secuencia en el tiempo y espacio de los cultivos. Segundo, evacuar el agua en lugares protegidos y por último, sembrar los cultivos en limpio y alternar con los cultivos densos. Ventajas de los cultivos en fajas. Tiene la capacidad de infiltración del agua del suelo, planifica una rotación de cultivos, menor incidencia en plagas, enfermedades y malezas, reduce la velocidad de la escorrentía superficial, disminuye el impacto de la lluvia. Desventajas: los agricultores no cuentan con la semilla de los diferentes cultivos a instalar. Tipos de fajas. Fajas de contorno y rotación. Se utilizan en suelos cuyo agente erosivo principal es el agua. Los cultivos, uno de escarda y uno denso, en fajas alternas siguiendo las curvas de nivel y un sentido perpendicular a la pendiente del terreno. Sus recomendaciones son: los bordes de las fajas deben tener una pendiente no mayor al 1%. Los cultivos en limpio y los cultivos densos deben sembrarse alternadamente. Es preferible no usar fajas en contornos de terrenos con pendientes mayores al 6%. En terrenos con pendientes de 2 a 3%, se puede prescindir un cultivo protector. En vez de este, se puede plantar cultivos de alta densidad de siembra. Y por último, en terrenos con fuerte pendiente, el cultivo protector puede ser permanente y el ancho de las fajas de este cultivo puede variar de 2 a 4 metros y con intervalos de 10 a 20 metros. Fajas contra viento. La construcción de fajas que se recomienda en áreas planas donde el agente erosivo es el viento se trazan de un ancho uniforme en forma recta y perpendicular a la dirección de los vientos dominantes, construyéndose así verdaderas barreras vivas que tienden a elevar la corriente de aire y evitar la acción agresiva sobre el suelo. Otro es se trazan de un ancho uniforme en forma recta y perpendicular a la dirección de los vientos, construyéndose barreras que tienden a elevar la corriente de aire y evitar la erosión. Fajas de contención. Esto se recomienda para terrenos donde existen poca pendiente y topografía irregular. Están construidas por pastos, leguminosas o una asociación de estos que se localizan entre las fajas de cultivos de escardas. Son de anchura irregular por ajustar a las larvas de nivel de terreno. Fajas por fracciones. Se recomienda en terrenos poco uniformes, en donde el relieve es muy ondulado. Estas no son continuas y se adaptan a porciones específicas del terreno. Se establecen en forma perpendicular del terreno. Su ancho es uniforme y no siempre se ajusta a las curvas de nivel, tal como se ve en la imagen, ¿no? Esto se realiza en lugares pendientes, ¿no? De esta forma se consigue a de mayor reparación de ellas, que si se compara con la rotura del suelo de toda la superficie, trabajo que tomaría poco tiempo. El sistema de cultivos en fajas es una alternativa para determinar el proceso de erosivo causado por diferentes agentes como el agua y el viento. Consideraciones para el establecimiento de las fajas. Donde existen condiciones mínimas de erosión, el ancho de las fajas puede ampliarse hasta 60 metros. En condiciones críticas de la erosión, podrá reducirse a la distancia que requiere el agricultor. Si se usa una maquinaria, este límite puede fijarse hasta 15 metros. La relación del ancho de la faja de cultivo, de protección de la faja de cultivo de escardano, puede exceder a un tercio. Y el ancho de las diferentes fajas funcionan de cultivos, rotación, pendiente del terreno, etc. Trazado para el cultivo en fajas de contorno. Se analiza de dos procedimientos que son los bordes de las fajas, que deben estar en línea de contorno, que tienen su procedimiento: trazar y destacar una línea básica o curva del nivel con nivel de caballete o de ingeniero, trazar con una cuerda cable a una distancia igual al ancho requerido. Se sembrará el cultivo de escarda.
hoy y también por medio de valores establecidos. Tiene la determinación de anchura de las fajas. El ancho determinado debe ajustarse considerando el ancho del equipo labranza con que cuenta el productor y el número de pasos a realizar. Para el ajuste se utiliza el número de surcos del equipo, el número de pasos, el número de surcos a trabajar para la faja y se puede estimar el ancho de la faja. Determinación de anchura de fajas. En este cuadro nos da a conocer el porcentaje de la pendiente y las anchuras bajas, que se divide en tres, que sería el suelo bueno, el suelo regular y el suelo malo. En el porcentaje de la pendiente nos da a conocer que el 4 a 10%, para que sea un suelo bueno, tiene que tener 38 metros. Un suelo regular tiene que tener 30.50 metros y un suelo malo debería tener 22.85 metros. En el 10 a 15%, para el suelo bueno sería 30.50 metros, suelo regular sería 22.85 metros y el suelo malo sería 18.30 metros. Y el último, que sería de 15 a 20%, el suelo bueno sería 18.30 metros, suelo regular 18.30 metros y el suelo malo también 18.30 metros. Laboreo de los campos de cultivos en fajas. Después de que se han trazado las fajas, ha de prefijarse a su laboreo en una rotación de cultivos que contenga la erosión. Lo mejor es no incluir en el plan fajas de pasturaje, ya que es difícil disponer los campos para este fin. Las fajas prestan al suelo una protección debido a la disparidad de los labores, tanto en la época como en la clase de las mismas. Pero la defensa fundamental no es sino la proporcionada por la capa vegetal que las cubre, y de aquí la importancia de una elección cuidadosa de la rotación de cultivo a seguir. No puede aconsejarse concretamente un tipo de rotación, ya que este ha de adaptarse a las condiciones locales y ha de ser el agricultor el que, a la vista de los indicadores anteriores, elija entre las plantas que resulten más apropiadas. Manejo de los cultivos en fajas. Se debe tener en cuenta algunas particularidades. La siembra de fajas requiere el establecimiento de la rotación. Como el sistema se basa en la alternancia dentro del mismo lote y en la misma estación de cultivos densos, y los que no lo son, es indispensable que en años consecutivos las fajas se roten de manera que se conserva un buen nivel de protección en todo el lote. Al arar se debe evitar la formación de camellones y surcos muertos. Siempre deben dejarse vías de desagüe perfectamente protegidas con vegetación. Estos facilitan también el tránsito de la maquinaria para ejecutar labores en las fajas que lo exigen sin dañar las plantas en aquellas ocupadas por otros cultivos. En caso de que las posturas deberán reportarse los criterios de vida útil y productividad de las mismas y la recuperación de la productividad del sector agrícola del lote.